Padre Cristo, mis amados hermanos, amigos y amigas, tenemos un tema por ahí pendiente, que por cierto ya lo di ahí en el templo hace 2-3 semanas, pero me gustaría volverlo a repetir. Quizás hoy vamos a hablarlo con una claridad mejor. Y pues con el propósito, ¿verdad?, de que se entienda mejor. El tema que tenemos pendiente es: ¿Dios aprueba el divorcio? Bueno, vamos a ver con la palabra de Dios si Dios aprueba el divorcio o no. Pero antes de entrar al tema, quiero pedirte que si no te has suscrito, que te suscribas a este canal, que nos apoyes y que le actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada contenido que estemos subiendo. Van a ser puras enseñanzas de bendición que te van a ayudar para tu vida. Y pues si te gusta al final, ¿verdad?, este tema, pues compártelo y danos un like también ahí. Eso nos va a ayudar mucho. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema tan necesario que pues yo te aseguro que va a ser una gran bendición para tu vida. Sabemos que el enemigo ha descendido a la tierra para destruir. Nos habla por allá en San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo, lo bueno que Él está a nuestro lado y está para darnos vida, y vida es la que va a dar a tu vida el día de hoy y a muchos otros hermanos que vean este video. Dios les va a dar nueva vida, yo te lo aseguro, porque lo que vamos a ver va a ser una gran bendición para sus vidas. Y vamos a ver, ¿verdad? El enemigo pues ha descendido a destruir los matrimonios, a destruir todo lo que Dios ha hecho. Para eso descendió el enemigo, nomás para destrozar, destruir lo que Dios pues ha formado. Pero pues tú y yo no le vamos a dar gusto al enemigo, vamos a luchar, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, y nuestra vida va a cambiar. Nos habla el Señor Jesucristo por allá en San Mateo 19. Vamos a iniciar con este tema. Va a ser breve, va a haber algunos consejos al final. Es en Mateo 19. Vaya conmigo. Dice ahí: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Galilea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra,
adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a Mateo 5. Ahí mismo, San Mateo 5:31, viene hablando casi lo mismo, mire. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Una vez más, el Señor Jesucristo dice que a no ser por causa de fornicación puede uno rechazar, puede uno repudiar a su mujer. Y vamos a tocar ese tema un poquito, vamos a ahondar un poquito, porque es muy importante el entender que a no ser por causa de fornicación, como decía en Mateo 19, salvo por fornicación. Al menos por esa causa uno puede divorciarse. Porque dice en el versículo 31, vaya conmigo una vez más, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y vamos a ir a Deuteronomio 24, mire. Porque allá es donde fue dicho estas palabras, mire. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahí encontramos, hermanos, hermanas, amigos que nos estás mirando, que esto fue dicho, mire, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué quiere decir que halló algo que no era indecente? Bueno, lo que pasa ahí es que, bueno, sígame, Deuteronomio 22, ahí está la respuesta, mire. Deuteronomio 22, versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Ahí está. Lo que no se halló, más bien lo que se halló indecente en la doncella, en la joven, en la mujer. Cuando Deuteronomios 24 ahorita nos hablaba que si alguien tomare mujer y hallare alguna cosa indecente en ella, dice, dele carta de divorcio. Aquí nos habla, ¿verdad?, de un hombre que dice que tomó mujer y más bien dice que cuando uno tome una mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y la atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Eso es lo indecente que el hombre mira, ¿verdad?, en la mujer, y por lo cual el Señor aprueba de que uno puede darle una carta de divorcio. Cuando el hombre se da cuenta de que su esposa no es virgen, de que su esposa tuvo relaciones, había tenido relaciones antes de llegar al matrimonio. Y pues ahí está, esa es la única forma, el único momento de que Dios permite que el hombre puede divorciarse de su mujer. Ya de ahí en adelante, si el hombre encuentra que la mujer no es virgen y consiente estar con ella por el resto de su vida, puede quedarse. Pero ya después ya no va a haber divorcio.
solamente Dios permite en el primer acto, cuando se juntan, ¿verdad?, esta pareja y tienen relaciones sexuales por primera vez y el hombre se da cuenta que no era virgen, pues ahí puede dejarla si quiere. Si nos damos cuenta, José y María, ¿se acuerdan? Que ellos dicen que estaban desposados. O sea que la historia nos enseña que en Israel las bodas así eran o son, todavía no sé. Primero se casaban y al tiempo hacían la boda, pero ellos no tenían ningún contacto, todavía ya se casaban, fíjense. No, ahorita es todo lo contrario, primero va uno al pozo, como dicen, y ya después se casa. Y no, la cosa pues es muy diferente como Dios la diseñó. Pero pues el enemigo, por eso dijimos al principio, el enemigo vino a destruir toda su obra. Bien, hermanos, pues vamos a seguir leyendo, mire. Entonces, con esto aclaramos, ¿verdad? Cuando dijo el Señor Jesucristo allá, salvo por fornicación. Si uno puede casarse, entonces solamente cuando se halló fornicación, se halló que la mujer no era virgen. Así que después de que uno se casa y vive años, hermano, ahí usted ya no puede divorciarse. Porque si usted se divorcia, dice la Biblia, que esta mujer va y se casa con otro, ahí ya adultera. Dios no aprueba que un hombre en esa condición o una mujer se vuelva a casar, porque ahí ya comete adulterio. Entonces dice pues aquí Deuteronomios 22, vamos a seguir leyendo el versículo 15. Entonces dice, bueno, vamos a leer del 13 una vez para agarrar un poco más sabor. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Ven? Entonces, por eso el matrimonio es para toda la vida, hermanos. Y mire, también se acostumbraba allá en Israel, ¿verdad?, los padres de la joven, cuando ellos se aseguraban que la noche que su hija, ¿verdad?, y su yerno iban a tener relaciones sexuales por primera vez, ellos se aseguraban que la cama estuviera cubierta con sábanas blancas, porque cuando la mujer, ¿verdad?, tiene relaciones por primera vez, pues sangra, ¿verdad? Como yo le digo, vamos a hablar de una manera clara, porque así es. Hoy en día, pues es muy raro, ¿verdad?, que se encuentre una mujer así, que llegue al matrimonio así, ¿verdad? Y usted lo sabe muy bien, mi hermano. Todos lo sabemos, ¿verdad? Es muy raro. Hoy en día, hermanos, tristemente, que las mismas madres pues les traen novio a sus hijas mismas y los dejan que se acuesten, que duerman juntos. Y tristemente esto ha entrado en la iglesia también. Les dan mucha libertad a las jóvenes, les dan mucha libertad,
Y hermanos, uno nunca sabe, hermanos. Por eso dijimos al principio, el enemigo no duerme. Él anda como león rugiente, hermanos. Y bueno, pues de cualquier manera, hermanos, pues podemos hablar muchas cosas así, ¿verdad? Podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Pero con esto yo sé que usted me entiende. Esto sí pasa, hombre. Hoy en la actualidad, hermanos, está muy perdida, hermanos, la humanidad. Y más la juventud ahorita está muy perdida. Hay mucha libertad. Y esto sucede. Entonces, por eso se aseguraban los padres allá en Israel de que las camas estuviera blanca para demostrar que su hija era virgen, ¿verdad? Y agarraba, por eso cuando terminaban el acto al siguiente día le decían: hija, échame esas sábanas en una bolsa o algo, no sé, y se las daban a los padres, ¿verdad? Y los padres, pues era un tesoro para ellos, hermanos. Entonces, cuando algún hombre sinvergüenza salía, ¿verdad?, con esto, en este caso que me llegué a tu hija y no la hallé virgen, ay, ahí van los padres, ¿cómo de que no? Mira, aquí están las señales. Y eso pasaba, hermanos, sí pasaba, yo no lo dudo que sí pasaba, por eso quedó escrito esto aquí. Y todas estas cosas quedaban para enseñanza nuestra, pero todo esto se ha perdido, hermanos. Yo les digo algo, yo de mi parte, yo voy a cuidar mucho a mi hija, mucho la voy a cuidar, y pues que Dios me ayude, ¿verdad?, para que no me llegue a salir, como dicen, con su domingo 7. Así que vamos a seguir leyendo, mis hermanos, en el 20, mire, 22:20, Deuteronomio 22:20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicación en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. ¿Nos damos cuenta lo que se hacía hoy? Imagínense hoy en este tiempo, hermano, que se encontrara eso, que se hiciera esa ley, hermano. Pocas jóvenes iban a quedar vivas. Ay, hermanos, Dios bendiga a nuestros jóvenes, ¿verdad? Dios los ayude a todas las jóvenes. Y pues la que está bien, gócese. Y la que salió mal, pues gócese también. Gócese porque pues el Señor le está hablando, ¿verdad? Si usted hizo ya mal, pues arrepiéntase y Dios la va a perdonar. Yo le aseguro, hermano, yo les aseguro que Dios se los perdona. Nada más, pues guárdense en el Señor, sírvanle de corazón y vivan humillados siempre a Él y díganle: Señor, perdóname por lo que yo hice. Yo sabía que esto estaba mal y aún así lo hice. Perdóname, Señor. Y vivamos humilladamente al Señor, hermano. Esto no es un juego, esto es serio. Amén. Entonces, si la encontraban que no era virgen, dice, hermano, la podría matar. Pero si el hombre encontraba que no era virgen y quería seguir viviendo con ella, pues podía quedarse con ella, más que ya después ya no podía dejarla. Acordémonos, y este es el énfasis de que solamente en el primer acto es cuando podían dejarse, cuando podía divorciarse. Ahora, también, fíjese cómo dice en el 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con un marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, también así quitarás el mal de Israel. ¿Ves? Una mujer casada, si la encontraban también así, hermanos, que se acuesta con otro hombre que no es su marido, pues también, porque ahí ya cometía adulterio, pues. Y mire, vamos a ir rapidito a otra escritura para que el video no se haga tan largo. Romanos 7:1. Vaya, mire a Romanos 7:1. Y dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos,
pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Nos damos cuenta, hermanos, pues que hoy en día hay mucha separación de hermanos porque pues se son infieles y pues se divorcian. Y hermanos, usted ya no puede casarse de nuevo porque va a cometer adulterio. Acuérdese que Dios permite solamente el divorcio salvo por fornicación, no porque su marido adulteró o su mujer adulteró. Vaya a 1 Corintios 7 también, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí pues nos dice que los que están casados, dice, si llegan a tener problemas, hermanos, problemas siempre vamos a tener. Eso es normal. Si llega a tener problemas, dice, pues que no que no se divorcien, ¿verdad? Pueden separarse, pero no casarse. Entonces, pues hoy en día está este caso, ¿verdad? En muchas iglesias hay muchos escándalos, pero hermanos, pues ahí está, mire. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara y espero que esta palabra te ayude, hermano o hermana, si tú ya cometiste el error. Yo te entiendo, ¿verdad? Porque pues no tienes el don de continencia. Si tú no fuiste el que engañó a tu esposo, o tú, hombre, si no fuiste tú el que engañaste a tu mujer, no por eso tú ya tienes la libertad de casarte, porque tú no fuiste el culpable. No tienes la libertad. Pero yo te entiendo si tú ya te volviste a casar, hermano o hermana, pues vive humillado al Señor, sigue en la iglesia, no te separes, pero siempre trae en tu mente que en verdad Dios no aprueba ese nuevo matrimonio que tú has emprendido. Y pues quizás puedes decir, pero yo estoy en la iglesia todo el tiempo y sirvo. Está bien, sí, síguele así. Quizás Dios tenga misericordia de ti, ¿verdad? Peor es que no vayas a la iglesia, ¿verdad? Quizás Dios tenga misericordia de ti. Hermano, hermana, dice la Biblia que Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Dios es el que los va a juzgar. Así que yo no te juzgo, hermano, hermana. Aquí estamos para ayudarles. Y a todos los que quizás están en este caso ahorita, ¿verdad? En el caso de divorcio, de separación, hermanos, si quizás hay alguien que pues no le quedó de otra y se tuvo que divorciar y está solo todavía, te voy a dar un consejo, hermano. Yo sé que no es aprobado por Dios, ¿verdad?, de que te cases de nuevo. Pero si te llegas a casar de nuevo, procura no casarte con alguien que es divorciado también. Procura no casarte con un mundano, con alguien que traiga otra doctrina también, ¿verdad? Todavía peor vas a ser el problema, ¿verdad? Pero pues esto no quiero decir que esto sea aprobado por Dios, pero es como por un decir nada más. Por lo menos, pues cásate con alguien que veas tú que tema al Señor, en verdad. Y pues yo sé que va a ser muy difícil que te encuentres a alguien que tema en verdad al Señor, pero si tú en verdad amas al Señor, pues tú sigue adelante y
pues espero que esto te haya ayudado. Cualquier cosa, mira mi número de teléfono 707-301-2034. Podemos echar una platicada de tu caso, cómo está. Y pues el Señor, yo sé que Él nos va a guiar, nos va a dar palabra. Estamos ubicados aquí en Vacaville, California. Ya tenemos 26 años viviendo aquí. Dios nos ha puesto como pastor. Me ha puesto como pastor aquí en una pequeña congregación. Y ahí estamos. Estamos para servirles a toda la comunidad. Así que si te gustó este video, danos un like. Y cualquier comentario nos va a ayudar para crecer también. Así que no te dejes engañar por esos pastores que dicen que si usted se divorcia, Dios aprueba que usted se case. No. Salvo por fornicación, sí, como ya vimos. Amén. Así que estemos muy atentos, ¿verdad? Porque hay mucha falsa doctrina y hay muchos engañadores. Pero gracias a Dios que para eso tenemos la Santa Biblia. Dios te bendiga y te guarde. ¡Ánimo!